Katia, vamos a empezar en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumínanos. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Pues en nuestro manual, lo que tenemos nosotros en nuestro manual es esto, la persona de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Y donde se dice que el autor de este evangelio es San Marcos, hay un padre de la iglesia, no es padre, es de los primeros, de los primeros discípulos de los discípulos, que se llama Papías, que él menciona que el evangelio de Marcos porque Marcos es discípulo de Pedro y puso por escrito, aunque en orden cuanto recordaba de lo que el Señor había hecho y dicho. Ah, y tenemos, yo ya les había platicado esa influencia de Pedro en el evangelista. Pedro lo menciona como su hijo, como su secretario, y también San Pablo lo tiene como su secretario, como alguien en que le ayuda en algunas cosas administrativas, me imagino, a la hora de escribir la palabra del Señor. Pero realmente, ¿quién fue Marcos? Para esto tenemos una cita de Marcos 14:51 que dice, un joven le seguía cubierto solo de un lienzo y lo detienen, pero él dejando el lienzo y se escapó desnudo. Este pasaje solo es propio del evangelista Marcos y muchos comentaristas ven en este joven al propio autor. Pero también tenemos otros textos muy interesantes. En Lucas 22:11 dice, el dueño de la casa les enseñará en el piso superior una sala amplia, que son los parientes, los papás de Juan Marcos. Y cuando llegaron, subieron a la estancia superior. Esto viene en Hechos 1:13. Y en Hechos 2:1, al llegar el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en un mismo lugar, en el lugar donde había sido la última cena. En Hechos 12:12, en casa de María, madre de Juan Marcos, en donde se hallaban muchos reunidos en oración, porque habían atrapado a Pedro y salió de la cárcel Pedro. Me sacó el internet. Pero ese es Juan Marcos y ahora les voy a presentar otro material que igual que el que les compartí ayer, ustedes lo van a tener ahí, Margarita, buenas tardes, para que ustedes lo tengan ahí. El Jesús de Marcos, ¿qué es lo que buscaba Marcos al escribir? El auténtico rostro de Jesús. ¿Por qué? Porque en Roma, ciudad de tensas diferencias sociales sobre los años 60, que fue cuando se escribió el Evangelio de Marcos entre el año 60 y 65, muchos esclavos creen en Jesús, pero confunden sus creencias paganas anteriores con su nueva fe en Jesús. Por eso se preguntan con insistencia, ¿quién es Jesús? Y todo el Evangelio de San Marcos, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8, versículo 27, siempre la gente dice, ¿y quién es este? Que hasta el viento y el mar le obedecen. Y Juan Marcos quiere hacernos descubrir ese rostro auténtico de Jesús, un rostro lleno de misericordia, lleno de bondad, pero sobre todo un Jesús que nos muestra a un Dios bondadoso y clemente. Y corre ya entre los cristianos una versión escrita sobre la pasión y muerte de Jesús, que Marcos en buena parte recogió en sus capítulos 14 y 15, pero para los romanos un crucificado es algo totalmente despreciado. Por ello se impone la necesidad de explicar mejor quién era ese crucificado. Y por eso el que en el capítulo 14, cuando muere Jesús, el centurión romano dice, verdaderamente este era hijo de Dios.
Ahí está la clave, acuérdense, Marcos 1:1, este es el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y el capítulo 14, el centurión romano dice, este realmente era el Hijo de Dios. Después de copiar la pasión de Jesús, Marcos narra una escena clave, 16 del 1 al 8. Marcos, ahí termina el Evangelio de Marcos y los capítulos, los versículos del 9 al 20 fueron escritos posteriormente porque termina abruptamente el Evangelio. Un joven junto al sepulcro le dice a las tres mujeres que van a embalsamar el cadáver, no teman, ustedes buscan a Jesús el Nazareno, el crucificado, ha resucitado, no está acá, miren, el lugar donde lo pusieron, vayan y digan a sus discípulos que los verá en Galilea, allá donde empezó toda la aventura de Jesús, porque precisamente en Marcos 1:14 al 15 dice que después de que arrestaron a Juan Bautista, Jesús se trasladó a la región de Galilea y empezó a predicar, el reino de los cielos está llegando, arrepiéntanse, conviértanse y crean el evangelio. Por eso Jesús invita a las mujeres a que se reúnan allá con Jesús en Galilea. Las mujeres pretendían embalsar un cadáver, pero a quien realmente buscaban era Jesús, el Nazareno, el crucificado, el realmente encarnado en la humanidad. Lo mataron, pero Dios lo trae a la vida para siempre. Por ello hay que moverse para contarlo y encontrarlo de nuevo entre su pueblo donde él creció, en Galilea. Acuérdense que Galilea era así como la región y el lugar de donde vivía Jesús era Nazaret antes de que empezara a predicar y luego su domicilio era en Cafarnaúm, ahí donde vivía Pedro y muchos de sus seguidores. Había habido muchas opiniones diferentes sobre Jesús. Los fariseos decían, blasfema contra Dios, es un borracho y un comilón, anda con pecadores, está poseído por el demonio. Eso era lo que opinaban los fariseos. Sus parientes decían que está loco, perdió el juicio porque no tenía tiempo ni para comer. ¿Qué decían sus paisanos de Jesús? ¿Dónde logró tanta sabiduría? ¿No es el carpintero hijo de María? ¿Cómo ahora se las da de doctor? Los jefes del pueblo, perdón, hacían todo lo que podían para desanimarlo y desacreditarlo, apresarlo y eliminarlo. Esto viene en Marcos 3 del 1 al 6. El pueblo lo admiraba. Juan Bautista, que resucitó de entre los muertos, es el profeta Elías. Nunca nadie obró así. También en Ropa, mucha gente al oír hablar de Jesús se preguntaba, ¿cómo es este Dios nuevo? ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué lugar realiza sacrificios? Para él, ¿dónde está su templo? Y para eso vamos a ir al Evangelio de Marcos, por favor, Margarita. Vamos a buscar Marcos capítulo 6, versículos del 1 al 6, por favor. Primera cita de esta tarde, Marcos 6 del 1 al 6. Si nos hacen favor, Margarita, de compartirlo. Y buenas tardes, Margarita. Buenas tardes, Buenas Cristi tardes. y Kat. Salió de allí y fue a su pueblo acompañado de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. La muchedumbre que lo escuchaba estaba admirada y decía, ¿de dónde le viene a este todo esto? ¿Quién le ha dado esa sabiduría y esa capacidad de hacer milagros? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿No viven sus hermanas aquí entre nosotros? Y los tenía desconcertados. Jesús les dijo, un profeta solo es despreciado en su tierra, entre sus parientes y entre los suyos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndole las manos, y estaba sorprendido de su falta de fe. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Jesús. Señor. Gracias, Pues nada, Margarita. Ah,
de las opiniones que ahorita acabamos de ver. Ahora vamos a ir contigo, Cristi, si por favor buscas ahí en Marcos 3 del 1 al 6, por favor. Evangelio de Marcos 3 del 1 al 6, por favor. Acuérdense, estamos viendo el rostro de Jesús, buscando el rostro auténtico de Jesús en el Evangelio de San Marcos. Marcos. Marcos, 3, capítulo 3, versículos del 1 al 6, por favor. sí, aquí lo tengo. Gracias. Señor, abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Entró de nuevo en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano atrofiada. Lo estaban acechando para ver si lo sanaban en sábado y tener así un motivo para acusarlo. Jesús dijo entonces al hombre de la mano atrofiada: levántate y ponte ahí en medio. A ellos les preguntó: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o destruirla? Ellos permanecieron callados, mirando con indignación y entristecido por la dureza de su corazón. Dijo al hombre: extiendan la mano. Él la extendió y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se pusieron de acuerdo con la herodianos para planear modo de acabar con él. Palabra de Dios, palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús, gracias. Ahí tenemos, sale, la gente no sabía quién era Jesús, pero en Marcos, Pedro es el que va a decir quién es, y para eso vamos a ir con Katia. Si puedes, Katia, compartirnos Marcos capítulo 8, versículos de 27 al 33, Katia. Sí, 8, 8, capítulo 8, versículos del 27 al 33. 7 a 33, 8. Así es. Está. Salió Jesús con sus discípulos hacia los pueblos de Cesarea de Filipo, y por el camino les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan Bautista, otros que Elías, o alguno de los profetas. Entonces Jesús les preguntó: ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Pedro le contestó: tú eres el Mesías. Pero Jesús les dijo con firmeza que no conversaran sobre él. Luego comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre debía sufrir mucho y ser rechazado por los nobles, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, que sería condenado a muerte y resucitaría a los 3 días. Jesús hablaba de esto con mucha seguridad. Pedro, pues, lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús, dándose la vuelta, vio muy cerca a sus discípulos. Entonces reprendió a Pedro y le dijo: apártate y ponte detrás de mí, Satanás. Tus ambiciones no son las de Dios, sino de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Jesús. Señor. Ni los apóstoles comprenden la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque pues Jesús trae algo nuevo, algo distinto a lo que se usaba en el mundo. Jesús vino a revolucionar el mundo, pero su revolución no es con, con, con armas. El arma de la revolución de Jesús es el aprender a amar a los demás. Por eso es siempre lo nuevo. Para esto les invito a que alguna de ustedes ahora busque el Evangelio de Marcos, capítulo 2, versículos del 18 al 22, por favor. ¿Quién nos ayuda con esa cita bíblica? Buenas tardes, Marisol, Lupita, Pinzón, a Ángela, que ya también entraron. ¿Cuál dice, Marcos, profe?
Marcos 2 del 18 al Per- 22. Marisol, por favor, gracias. Gracias, muy bien. La que guste compartirlo es. Todas se quedaron en silencio. No sé qué le apreté yo aquí, pero Aquí lo tengo. adelante, Cristi, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Un día en que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, fueron a decir a Jesús: ¿por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y en cambio los tuyos no? Jesús les contestó: ¿pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras el novio está con ellos, no tiene sentido que ayunen. Llegará un día en que el novio les será quitado, entonces ayunarán. Nadie conoce el reino de tela nueva a un vestido viejo, porque lo añadido hará encoger al vestido, lo nuevo hará encoger lo viejo, y el desgarrón se hará mayor. A nadie le guarda vino nuevo en odres viejos, porque el vino hará reventar las odres y se perderá vino odres. En vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Se acuerdan que les compartí que cuando vayamos a comulgar, dijéramos, Señor Jesús, vacíame de mí y lléname de ti? Primero tenemos que vaciar todo lo que somos, no nuestra esencia, sino todo lo que hemos ido agarrando a lo largo de nuestra vida o a lo corto de nuestra vida, para que la doctrina nueva de Jesús nos empiece a transformar y nosotros podamos dar testimonio de Jesús ante los demás. Por eso dice Jesús, vino nuevo en odres nuevos, porque si no, las dos cosas se van a echar a perder. Muchas personas quieren seguir a Jesús, pero quieren seguir inmersas en el mundo, en el pecado de la carne, en el pecado de la envidia. Cada quien nos perdemos como queremos, es nuestra decisión. Y por eso es vinos nuevos en odres nuevos. Y por eso a la hora de ir a comulgar es eso, a ver, Señor, ¿de qué tengo que vaciarme? Y si tú y yo nos conocemos, vamos a saber. Ah, pues mira, que soy bien criticón. Ok, entonces ya, Señor, quítame el ser criticón. Ah, Jesús, es que me gusta ver lo malo de los demás para ver que yo no estoy, que no soy tan malo. Señor, dame ojos nuevos para ver las cosas buenas de mis hermanos. Ah, Jesús, es que yo quiero tener todo lo que los vecinos que les va bien lo quiero tener. Ah, Jesús, vacíame de mi envidia para comprender que tú tienes una misión en mi vida y por eso no me das algunas cosas de las que a ellos les das. Y entonces la doctrina de Jesús cae en recipientes limpios, nuevos, y se empieza a expander y empiezas a decir, ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Por eso es importante vaciarnos de nosotros mismos, porque el Señor trae esto de los vinos nuevos en odres nuevos. Vamos a ir ahora, por favor, Lupita Pinzón, al mismo Evangelio de San Marcos, capítulo 10, Lupita, por favor. Ahorita le digo de cuál a cuál, nomás que aquí ya se me perdió. De Marcos 10, 35 al 45, Lupita Pinzón, ¿nos puede ayudar? Nomás que les digo, todas están en silencio, ¿eh? Yo Sí, ya como les no, aviso. maestro, con mucho gusto. Gracias, ¿Del Lupita. 35 al qué? Al 45, capítulo 10, Perfecto. por Ajá, favor. sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Santiago y Juan piden los primeros puestos. Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, se acercaron a Jesús y le dijeron: Maestro, queremos que nos concedas lo que te vamos a pedir.
Él les dijo, ¿qué quieren de mí? Respondieron, concédenos que nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando estés en tu gloria. Jesús les dijo, ustedes no saben lo que piden. ¿Pueden beber la copa que yo estoy bebiendo o ser bautizados como yo soy bautizado? Ellos contestaron, sí podemos. Jesús les dijo, pues bien, la copa que voy a beber yo, la beberán también ustedes y serán bautizados con el mismo bautismo que voy a recibir yo. Ay, ya me pasé, me paré. ¿Me dijo hasta el 35? Al 45, Lupita. Al 45. Entonces sigo. Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí el concederlo. Eso ha sido preparado para otros. Cuando los otros 10 oyeron esto, se enojaron con Santiago y Juan. Jesús les llamó y les dijo, como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones actúan como dictadores y los que ocupan cargos abusan de su autoridad. Pero no será así entre ustedes. Por el contrario, el que quiera ser el más importante entre ustedes debe hacerse el servidor de todos. Y el que quiera ser el primero se hará esclavo de todos. Sepan que el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por una muchedumbre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Lupita. De ¿Se nada fijan? más. ¿Se fijan? Que Jesús, que es el Rey, viene a servir, que es el enviado del Padre, viene a servir. Por eso vino nuevo en odres nuevos. El mundo nos invita a que nosotros somos los más importantes, y sí es cierto, porque somos hijos de Dios. Pero para ser hijos de Dios tenemos que vivir como vivió Jesús. Y eso solamente cuando nosotros nos sacamos todas esas ideas, todo eso que nos han ido metiendo a lo largo de nuestra vida desde niños, desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, para hacer esas criaturas nuevas. Vamos a ir con Ángela a Marcos 1:14 al 15. ¿Puedes leer, Ángela, por favor? Sí, sí, profe. Marcos 1:14 al 15, Ángela, por favor. Ya, profe. Gracias. Marcos 1, profe, Ca- 14, perdón. 14 al 15, por favor. Gracias. Abre, Señor, mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en la buena nueva. Palabra de Dios. No, palabra Gloria de... del Perdón. Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias a tú, Ángela. Nada, profe. Acuérdense, cambien su manera de pensar. Por eso la gente se preguntaba, ¿cuál es la especialidad de este Dios nuevo? ¿Dónde se realizan sus sacrificios? ¿Dónde está su templo? Acuérdense que en las primeras comunidades cristianas, estamos en el año 60, 65 después de Cristo, no había templos. Las reuniones eran en las casas de las personas. Ahí se juntaban los apóstoles junto con la gente, ahí celebraban la fracción del pan, ahí platicaban sobre Jesús, ahí los bautizaban. No había templo, pero Jesús trae algo nuevo. Pero para que esto nuevo transforme nuestra vida, tenemos que cambiar nuestra manera de ser y de pensar.
Ya no debemos de tener ideas de ser superiores a los demás. Estas son las nuevas esperanzas que Papá Dios nos trae, que está llegando y que Jesús nos dice, acepten esta linda noticia. Dios ofrece nuevas posibilidades para el futuro. Cambien su corazón, sus actitudes y sus relaciones para que puedan aceptar esta oferta de Dios. Por eso muchas personas no aspiramos a la santidad, porque dicen dicho acá en México que el que quiera azul celeste que le cueste. ¿Qué tengo que dejar para seguir a Jesús? ¿Qué tengo que dejar para amar a Jesús? Jesús es el Dios que nos muestra, es un Dios exigente, que siempre nos está pidiendo, puedes más, no te des por vencido. Sí, ya vas a misa los domingos, ahora ve los jueves y los domingos. Sí, ya vas a misa los domingos y los jueves, ahora ve más días a la semana. Sí, ya rezas el rosario con tu familia una vez a la semana, ahora reza las dos. Y entonces empiezan a crecer estas nuevas esperanzas y nos vamos sintiendo parte de la familia del Señor. Jesús vive en actitud de servicio. No vine para que me sirvan, sino para servir y dar mi vida por los demás. Se adapta a la capacidad de la gente, siempre humano, alegre, sencillo, cercano a todos. Se mezcla con todos y se deja cuestionar. Es ese Jesús nuevo. Este Dios era diferente al Dios de los romanos, al Dios de los griegos. Era un Dios humano. Por eso la gente, cuando Jesús va dormido en la barca, en el capítulo 4 versículos 35 al 41 del Evangelio de San Marcos, dice, ¿quién es este que hasta el viento y el mar lo obedecen? Porque va dormido. Y cuando se levanta, le dice, hombres de poca fe, y le dice al viento, calla, al mar enmudece y lo hace. Pero es esta actitud de servicio en la que debemos de vivir los bautizados, hijos de Dios. Jesús siempre levanta a los caídos. Al paralítico le dice, toma tu camilla y vete a tu casa. Y ahora tú piensa en qué parte de tu vida estás paralítico, paralítica. A veces no queremos cambiar. A veces no queremos esforzarnos más. A veces nos gusta vivir en nuestra comodidad. Al de la mano seca, Jesús le dice, ponte en pie, colócate en medio y extiende tu mano. Esa mano seca es la que algunas personas que seguimos a Jesús, seguimos teniendo la mano seca, porque la tenemos cerrada para ayudar a los demás. Y por eso Jesús dice, extiende tu mano, dale la mano al otro. A la niña muerta, Jesús le dice, a ti te digo, talita cum, levántate y camina, ¿sale? Y denles de comer, y lo que les pide que den de comer es el pan vivo bajado del cielo. También Jesús nos anima a los miedosos y nos dice, todavía no entienden que la vida no depende de los bienes, sino de estar bien con Dios y con los demás. Todavía no entienden que las cosas materiales aquí se quedan. ¿Por qué no darles un buen uso a lo que tenemos cada uno y cada una de nosotros? ¿Por qué somos tan miedosos y todavía no tenemos fe? Ante cualquier tormentita, ante cualquier situación difícil, ay, ¿por qué a mí, Dios mío, si yo diario voy a misa? El ir a misa no nos exime de nuestra humanidad y sabemos que un día nos vamos a morir o alguno de nuestros parientes se tiene que ir al cielo antes que nosotros. Y por eso tenemos que estar conscientes de que Jesús no es un fantasma, que Jesús está vivo hoy aquí contigo y conmigo. Ánimo, no tengan miedo. Y por eso Jesús nos dice, ábrete a mi gracia, ábrete a mi misericordia, efetá. Lo que le dijo aquel sordomudo y le tocó su lengua con saliva y sus oídos y le dijo, ábrete. Y a todos nos dice, ábrete, ábrete y cambia tu manera de pensar. Ábrete y ve que las cosas de esta vida se pasan, pero Dios no se muda, como decía Teresa de Ávila. Humaniza a los atormentados.
los libera del fanatismo. Cállate y sal de ese hombre. Ordena la tempestad, cállate y cálmate. Les hace oír y hablar, espíritu sordo y mudo, te mando que salgas y no entres más en él. Los hace cuerdos y tranquilos. Vete a tu casa con los tuyos y cuéntale lo que el Señor ha hecho contigo. Esto es con el endemoniado de Gerasa, que nadie lo podía sostener ni con cadenas, y llega Jesús. ¿Y cómo se llama? Me llamo Legión. Ah, pues mira. Y la Legión le dice, déjanos entrar los puerquitos. ¿Se acuerdan? Jesús humaniza a los atormentados. Y nosotros tenemos que humanizar a la gente que sufre. ¿Cómo? Pues con lo que podamos, pero siempre en el nombre del Señor Jesús. Y Jesús siempre está a la orden del más necesitado, por decirlo de una manera. Al leproso le dijo, queda limpio. Al despreciado le vi, sígueme, le dice, no he venido a llamar justos, sino a pecadores. A los despreciados, la mujer enferma, hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana. La hemorroísa que tenía 12 años enferma. Ante los hambrientos, denles de comer. Y ya cuando ellos dicen que es mucho, dice, a ver, ¿con cuántos panes tienen? A Dios rogando y con el mazo dando. Y luego tenemos el ejemplo en Marcos de la viuda pobre que ha dado todo, más que todos los ricos, porque dio todo lo que tenía para vivir. Este es el Jesús que muestra el Evangelio de San Marcos, un Jesús solidario. Vamos aparte a un lugar tranquilo para descansar cuando llegan sus apóstoles y le dicen, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús le dice, tranquilos, vámonos al otro lado de la orilla, vámonos de picnic para que descansen. Pero cuando llegó del otro lado, cuando iban a su picnic, mucha gente lo siguió. Y Jesús voltea y siente compasión al ver la multitud, pues son como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles con calma. ¿Sale? ¿Para qué? Para que aprendieran los apóstoles que hay mayor alegría en dar que en recibir. Jesús es cariñoso con los niños. Por eso en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 10, versículos 14 al 16, dice, dejen que los niños vengan a mí. ¿Por qué se los impiden? El reino de Dios es para los que se parecen a ellos. Jesús los abraza y los bendecía a los niños. Y tú y yo también tenemos que hacernos como niños. Agranda la puerta, Padre, yo he crecido a mi pesar. Si no me agrandas la puerta, Padre, achícame por piedad. Vuélveme a la edad bendita donde vivir es soñar. Una oración de Miguel de Unamuno. Qué bonita, profe. Sí, está muy hermosa, señora María, pero todos los días hay que pedirle al Señor que nos haga chiquitos. Por eso, para eso es ir a comulgar. Para eso es ir a rezar el rosario, para cada día hacernos más chiquitos, ponernos más de rodillas, y acuérdense, entre más servimos, más somos agradables a los ojos del Padre. Y por eso mañana en el Evangelio ustedes y yo vamos a escuchar en Mateo 11, 25 al 27, yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas a los sabios y entendidos y se las diste a saber a la gente sencilla. Sí, Padre, porque esa es tu voluntad. Nosotros también tenemos que ser cariñosos con todos. Jesús siempre transmite confianza. Tengan fe en Dios. Yo les aseguro que si le dicen a ese cerro, levántate y arrójate al mar, si no dudan en su corazón, se les concederá todo lo que piden en la oración. Crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Por ejemplo, fíjense, su servidor, gracias a Dios, ayer un amigo me, me faltaba algo para mi hospedaje en la Ciudad de México, y yo he ido guardando poco a poquito. Dije que al cabo tengo hasta fin de mes para pagar mi reservación. Ya habíamos dado a la mitad. Y un amigo de Ciudad Juárez me hizo el regalo de ese dinero. Y ya anoche me dijo, con la persona que yo voy a ir, me dijo, profe, ya hice el depósito. Le digo, a ver, pásame tu cuenta para enviarte el dinero.
porque a mí ya me lo regaló un amigo de Ciudad Juárez. Le digo, déjate, lo mando para ti. Y él me dice, no, profe, guárdelo para lo que le haga falta en la Ciudad de México. Y me hacía falta mi inscripción a la universidad. Ya tengo el boleto del avión, ya tenía a dónde hospedarme, pero no me había inscrito en la universidad, no había hecho los trámites. Pues porque no tenía el dinero completo, pues ¿qué crees? Ahorita en la mañana, gracias a Dios, ya se logró todo. Y por eso yo siempre estoy seguro que cuando le pido algo al Padre, el Padre me lo concede. Pero ¿saben para qué voy a la universidad? No voy a la universidad para saber más. Voy a la universidad para ver cómo les transmito mejor a las personas que les transmito el Evangelio, cómo facilitarles para que entiendan mejor el Evangelio, cómo ayudarlos a que crezcan en su fe. ¿Se fijan que es muy diferente? Por eso Jesús nos transmite esa confianza. Todo lo que hagas, hazlo en servicio de los demás. Y luego Jesús en Mateo nos dice, por eso busca primero el reino de Dios, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos vivimos, todos somos importantes para Él. Pero tenemos que tener esa fe y esa confianza de que Dios nos ama, de que Dios ahí está para nosotros. Es esa confianza que el Señor me ha regalado en mi vida, que yo sé que no, hay cosas que a veces yo no entiendo. Fíjense, por ejemplo, hay en una parroquia donde yo no batallaba para ir los miércoles, porque hay un matrimonio de los que iba ahí, ah, así, yo nunca les dije nada, ¿eh? Y un día ellos me dijeron, profe, nosotros lo llevamos y me dieron un raite. Y luego ya así, tengo un año y medio yendo a esa escuela y ellos solos se empezaron a turnar, eran dos matrimonios. Y luego ya un matrimonio ya no pudo ir a la escuela y dije, sí, pues ni modo, nombre sea de Dios. Y luego como a los 3, 4 meses, el otro matrimonio ya no pudo ir, pero yo sigo teniendo confianza. Y digo, pues para eso es el tren ligero, para eso era muy cómodo para mí llegar al salón de clases sin ir caminando ni nada, ¿sale? Pero es esa confianza en Dios, que Dios sabe más que yo. Yo les pudiera decir a mis alumnos, a mis alumnas de ahí, yo sé que hay personas buenas que a lo mejor me van a decir, profe, yo lo llevo, ¿no? ¿Por qué? Al Señor sabe, ¿sale? Solamente cuando me siento mal, pues sí le digo, como mi hija está trabajando de Uber ahorita, ya le digo, ven por mi hija, ahí te comparto dinero para que le eches gasolina y ya. Pero es que tenemos que tener esa confianza en el Dios de la vida. Algo que también hace el Evangelio de San Marcos es que Jesús denuncia las injusticias. No le gustan las injusticias a Jesús. Si yo puedo compartir mi pan con los demás, lo tengo que compartir. A Jesús no le gusta. Porque en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, Jesús nos dice que se nos pagará con creces lo que hicimos por los demás. Busquen, por favor, Marcos 4, versículos 21 al 25, por favor. ¿Quién gusta leerlo? Profe, dijo Marcos 4, del 21 al 25, por favor, Ángela, gracias. Está. del Marcos 4, del 1 al 25. Del Profe, 21, del 21 al ah, 25. ya, del 21 al 25. Abre, Gracias. Señor, de nada, profe. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Les decía también, ¿acaso se trae la lámpara para ponerla debajo del celemín o debajo del lecho? ¿No es para ponerla sobre el candelero? Pues nada hay oculto si no es para que sea manifestado. Nada ha sucedido en secreto, sino para que venga a ser descubierto.
Quien tenga oídos para oír, que oiga. Les decía también, atiendan a lo que escuchen con la medida con que midan. Se les medirá y aún con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mucha gente que ponemos nuestra confianza en los bienes de esta tierra, cuando nos muramos, pues aquí se quedan. Se nos quitará eso que en lo que habíamos puesto nuestra confianza. Y a las personas que ponen su confianza en Dios, que comparten, que dan, Dios les va a pagar al ciento por uno. En esta vida y en la otra nos va a dar la vida eterna. Por eso Jesús anuncia las injusticias, porque tenemos que aprender a ser justos, nos dice el evangelista San Marcos, nos dice Jesús en el Evangelio de San Marcos, pero también Jesús nos pide renuncias. Vamos a buscar ahora a capítulo 9 de San Marcos, por favor, Lupita Pinzón, ¿nos ayudas? ¿Qué versículo? A ver, Capítulo, versículo, ajá, sí, capítulo 9. versículos del 33 al Ujú. 30 y, híjoles, no veo, 37, 33, 37, Lupita, por favor. Perfecto, sí, maestro, cómo no, con gusto. Gracias. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Si alguno quiere ser el primero, llegaron a Cafarnaún y una vez en casa Jesús les preguntó, ¿de qué venían discutiendo por el camino? Ellos se quedaron callados, pues habían discutido entre sí sobre quién era el más importante de todos. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que se haga el último y el servidor de todos. Después tomó a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe a un niño como a este en mi nombre, me recibe a mí, y el que me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Gloria a Señor ti, Jesús. Señor Jesús. Son las renuncias que pide el Señor y que tomemos nuestra cruz y que nos hagamos servidores de los demás. Y también Jesús, fíjense qué exigente, nos dice que si nuestra mano es ocasión de pecado, que nos la cortemos, chanclas, ¿sale? Vamos a buscar Marcos 9:41 al 48. ¿Quién gusta leer, por favor? Yo Marcos procedo. 9, adelante. Marcos 9:41 al 48, por favor. Ok. Gracias, Marisol. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Quien les dé a beber un vaso de agua en atención a que ustedes son del Mesías, les aseguro que no quedará sin recompensa. Si alguien lleva a pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más valdría que le atasen una piedra de molino en el cuello y lo arrojen al mar. Si tu mano te lleva a pecar, córtatela. Más te vale entrar manco en la vida que con las dos manos ir a parar al infierno y luego inextinguible, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu pie te lleva a pecar, córtatelo. Más te vale entrar cojo en la vida que con los dos pies ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Si tu ojo te lleva a pecar, sácatelo. Más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que con los dos ojos ser arrojado al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán
todos serán sazonados al fuego. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias, Marisol. Se Sí. fijan, Jesús pide renuncias. ¿Por qué? Porque debemos de evitar el pecado y hacer el bien. ¿Cómo se evita el pecado? Haciendo el bien a los demás. Jesús es exigente con los ricos. ¿Sale? Vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y después ven y sígueme. Nos dice en el capítulo 10, versículo 21 de Marcos. Y también Jesús en ese evangelio nos dice, qué difícil es que entren los ricos en el cielo, pero no porque sean ricos, sino porque han puesto su confianza en eso. Y acuérdense que Jesús nos cuenta esta parábola en el Evangelio de San Lucas, capítulo 12, aquel hombre que le fue muy bien y dijo, ahora sí, a darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba y voy a hacer mis graneros más grandes y empezó a hacer planes, que iba a viajar por todo el mundo, que iba a ver los partidos del fútbol, que iba a ir para allá y para acá y para acá. Y Dios le dice, insensato, ¿no sabes que esta misma noche vas a morir? ¿Para quién será todo lo que ganaste? Por eso Jesús es exigente, porque todo lo que yo tengo de más a alguien le hace falta. Yo cuando voy a la Ciudad de México, a mí me da vergüenza porque todos mis amigos, miren, les platico, todos mis amigos que van a la universidad son licenciados, doctores, ya gente madura como yo de 60, 40, 50 años. Toda la gente bien arregladita con sus trajes y todo. Y el profe Memo siempre va con sus mismos pantalones. Y eso es algo que me trauma, pero digo, pues ni modo, señor, ni modo, no pasa nada. ¿Sale? Siempre trato de comprar un pantaloncito, pues, y ese pantaloncito me lo pongo en la mañana y en la tarde ya me cambio de un negro y un azul marino que tengo y ahí me los voy llevando toda la semana. Y sí, compro una playerita o dos playeritas para cambiarme. Pero yo veo a mis amigos que en la mañana unos van de traje, en la tarde ya van muy sport, y como a veces llueve, llevan así sus trajes así para la lluvia y todo. Y el profe Memo con su bolsita con su, con su bolsa de la basura para que no se moje. O con mi paraguas que me llevo desde aquí, pero no pasa nada. Yo a lo que voy a estudiar. Pero se fijan por qué Jesús exige a las personas que volteemos a ver a las personas que están ahí a un ladito de nosotros. Pero eso es difícil porque nos vamos apegando de las cosas. Tenemos que tener una fe en Dios y fe en el hombre. Jesús tiene fe en Dios y en el hombre. Por eso dice, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento más importante que este. Lo dice en Marcos 12:30 y siguientes. El sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado. Las reglas hay veces que las podemos romper sin lastimar a nadie. Jesús es realista. Abran los ojos, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. Nosotros los que creemos en Jesús debemos de saber de todo lo que nos anuncian en las redes sociales, de todo lo que nos anuncian en la televisión, en las reuniones. ¿Qué me lleva a Dios y qué me aleja de Dios? Y ahorita por lo regular en todas las reuniones, en muchas reuniones se hablan más bien para alejarnos de Dios. Aparecerán falsos cristos y falsos profetas para que estemos preparados. Fíjense bien que nadie los engañe. Mucha gente nos quiere engañar. Esta es la solución, esta es la solución. ¿Para qué rezas? Trabaja mejor. Muchos serán odiados por causa de mi nombre, dice el Señor. Uno de ustedes me va a entregar. Esta noche me negarás 3 veces. Jesús es realista. Pero también Jesús tiene fe en su triunfo. ¿Sale? Me matarán, pero a los 3 días resucitaré. Un día verán a este hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso, viniendo en medio de las nubes. Fue llevado al cielo y se sentó a la derecha de Dios, nos dice en el Evangelio de Marcos 16, capítulo 16, versículo 19.
Este es el Evangelio de San Marcos, el rostro de Jesús, ese Jesús realista, ese Jesús que quiere que nos esforcemos, ese Jesús que quiere que todos los días lo amemos más. Y para esto acuérdense, algo muy importante, ¿de qué debo de ayunar? ¿Cómo debo de ayunar? Porque Jesús dice, pero van a ayunar. Podemos irnos haciendo retos nosotros mismos. Por ejemplo, hoy en la mañana, hoy Señor voy a ayunar de criticar. Hoy Señor voy a ayunar de no seguirle la corriente a la gente que habla mal de los demás. Hoy Señor voy a ayunar de pensar mal de los demás y así. Vamos ayunando de toda la semana de algo. Y luego ya cuando vayamos a comulgar, Jesús, vacíame de mí y lléname de tu amor. Jesús, vacíame de mí y lléname de tu amor. Y ven Espíritu Santo. ¿Sale? Vamos a terminar con una oración al Espíritu Santo. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Padre del amor, por esta tarde que nos has dado tu palabra en San Marcos. Gracias, gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Parecido bien. Te pedimos esta tarde, Señor, que nos des los dones del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. El don de consejo para saber decir Para saber decir con acierto con acierto, y aconsejar a los demás Aconsejar a los demás, a que cumplan la voluntad de Dios. que cumplan la voluntad de la Dios. voluntad de Dios. Espíritu Santo, Espíritu Santo, danos el don de ciencia danos la Danos ciencia que nos permita acceder que que nos nos permita permita acceder al conocimiento de tu Hijo, al Al conocimiento conocimiento de tu de tu Hijo, Hijo, para que vivamos como hijos de Dios. para para que vivamos vivamos como hijos de Dios. Espíritu Santo, danos el don de fortaleza Espíritu Santo, danos el Danos el don don de de fortaleza para perseverar para perseverar perseverar en nuestra fe en Jesús, en nuestra fe en Jesús, a pesar a pesar a de lo que pesar el mundo nos ofrece. de lo que el mundo nos ofrece. Jesús, Espíritu Santo, danos el don de inteligencia Espíritu Santo, Santo, danos danos el don de inteligencia para ver con ojos de Dios para para ver ver con ojos de Dios qué es lo que nos aleja de ti qué qué es es lo que lo nos que nos aleja aleja de ti y lo evitemos cada día. y lo evitemos cada día. Jesús, danos el don, Espíritu Santo, danos el don de piedad Espíritu Santo, Espíritu danos Santo, el don danos el don de piedad darnos el don de para que piedad, podamos rezar un día para, sí y otro también. otro para día que sí, para podamos otro que día rezar también. un día sí y otro también Y podamos evitar el mal. y podamos evitar el mal. Y por último, Espíritu Santo, Y Espíritu por último, Santo, Espíritu Santo, danos el don de sabiduría y el temor de Dios, danos danos el el don de don de sabiduría sabiduría y temor de Dios, para que sepamos vivir para que para sepa que vivir sepamos vivir como vivió tu Hijo Jesús, como como Dios vivió tu Hijo vivió tu Jesús, y que siempre evitemos el mal y hagamos el bien. y que siempre siempre evitemos el mal bien. y hagamos el bien. María, templo del Espíritu Santo, María, templo del María, Espíritu templo del Santo, Espíritu Santo, ruega por nosotros. ruega ruega por ruega nosotros. por En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Espíritu Santo, Amén. 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 Gracias, señora María Razola. Gracias, Lupita. Gracias. Gracias, Ángela. Cristi. Nada, gracias a usted. Gracias, Gracias a usted. maestro. Nos Dios le vemos en un bendiga. rato. Adiós a todas. Gracias a Bonito todas. día. Adiós, Sí, hasta Dios las luego. bendiga. Hasta mañana. Adiós. igualmente. Dios. Buena Dios tarde. les bendiga. Buena tarde. Buena tarde, profe. Gracias. Adiós, Ángel. Ahorita no está, profe.
Ahí le dices que lo mande saludar, por favor. A ver, profe, a ver, una oración por mí. Hoy día es mi cumpleaños, profe. Hola, feliz cumpleaños. Feliz Dios te cumpleaños. bendiga, te llene de Gracias, profe. bendiciones toda la vida. Gracias, Lupita. Un abrazo fuerte desde acá, desde México. Gracias, Lupita. Gracias. Hasta Perú, ¿o dónde te vas? Sí, Arequipa, Perú. Sí, estás aquí para Perú. Por eso te digo, desde acá, desde Guadalajara. Te mando un abrazo bien apretado. Dios te Gracias. bendiga, te quiero. Gracias, Lupita. Iván. gracias, Bye. Gracias. Ángela. Que Dios te conserve y que Dios te haga cada día más santa y que sigas luchando para vivir en la voluntad de Dios. Así sea, profe. Buenas tardes. Gracias, profe. Buenas tardes.